El golf tiene algo que engancha mucho. Estaba un poco en estado de shock porque dices, no te lo crees que te esté pasando. Se me paró la vida de repente, al final. Si consigues tú darle la vuelta, también siento que puedes sacar más aprendizaje de ello. Pues empecé como con 8 años. Empecé por mi padre, nos metió él a mí y a todos mis hermanos. Y bueno, la verdad es que practicaba muchos deportes, pero al final decidí y elegí el golf porque pues no sé muy bien por qué, pero cuando me tocó elegir un poco, que tenía como 12 años o así, fue el que más me gustó, el que más motivada, más enganchada estaba. El golf tiene algo que engancha mucho y siento que me enganchó desde el principio, la verdad. Al final compites contra ti mismo y siempre puedes ser mejor, entonces, y siempre puedes hacer las cosas mejor. Yo la verdad es que desde muy pequeña me llamaba la atención y desde muy pequeña decía, yo quiero ser profesional. Te diría que incluso con 12 años, que todavía no sabes ni a dónde vas, pero yo lo tenía muy claro desde pequeña y bueno, pues al final intenté como trabajar para conseguirlo, pues seguir ciertos pasos de irme a Estados Unidos y bueno, luego ya va pasando el tiempo y vas viendo que ese sueño que tenías desde pequeña puede pasar a ser realidad. Pues la verdad es que genial, yo a todo el mundo se lo digo, fueron 4 años muy buenos. Tuve la suerte de compartir los 2 primeros años con mi hermana en la misma universidad y la verdad es que a nivel golfístico, a nivel cultural, a nivel todo, fueron 4 años muy buenos. Pero bueno, sí que es verdad que es más cambio de acabar de estudiar y tener como todo hecho, porque con la universidad al final vas con un equipo en el que te organizan los viajes, tienes los torneos que vas a jugar y tienes como todo muy pautado y llegas aquí a nivel profesional y tienes que ser tú tu propia jefa, o por decirlo de alguna forma, y al final te toca organizarte, decidir qué torneos jugar, cuáles sí, cuáles no, y organizarte entrenos y todo. Siento que hay cosas que son muy buenas y que a la vez pueden no ser tan buenas. O sea, todo el mundo dice lo guay que es viajar, porque al final estamos de semana en semana yendo por todo el mundo. Y sí que es verdad que es muy guay, pero que cuando son tantas semanas seguidas, por ejemplo, diría que puede ser una cosa mala, entre comillas, que a mí me sigue siempre compensando, pero bueno, te diría que igual eso, estar tan lejos de casa tanto tiempo. Siento que esa presión está siempre ahí, pero también nosotras como deportistas nos tenemos que enfocar como en nuestra línea de trabajo, en nuestro objetivo final, objetivos en el camino, y te tienes que enfocar en esa línea y no tanto en el resultado de un torneo. Puedes prepararte para un torneo y la preparación previa al torneo es muy importante, pero siento que al final ponerte presión en torneos específicos no es bueno, entonces tienes que confiar más en tu proceso y en tu línea de trabajo. Pues la verdad es que me saqué la tarjeta por la escuela y bueno, un año de muchos cambios, porque al final pasé de jugar en letas al LED, que es un gran salto, y tenía tarjeta completa, entonces podía jugar todo. Sí que es verdad que al principio de año no empecé muy bien, pero bueno, al final siento que impone más de lo que es luego, pero también son muchas semanas, son torneos sí, más competitivos, y al final es gestionar eso, es gestionar, pues estar ahí semana tras semana, y sí que hay un salto del letas al LED, yo diría que sí. Al final es como todo, pues y una vez que entras en el circuito, tiempo, y solo necesitas tiempo para estar ahí y ir acostumbrándote un poco a lo nuevo de haber dado el salto. La verdad es que nunca me había lesionado, de hecho es que ni muñeca ni nada, y bueno, pasó en agosto del 24, además estaba en un momento pues eso, que tenía tarjeta de LED, el año que estaba compitiendo a tope, y bueno, pues se me paró la vida de repente al final, y nada, ha sido un proceso muy largo, pero bueno, ya estoy recuperada
Y nada, me rompí la meseta de la tibia, me tuvieron que operar, me metieron 3 clavos y luego como a los 8 meses o así me volvieron a operar para sacarme los clavos. Primeros momentos, bueno, cuando me pasó, estaba un poco en estado de shock porque dices, no te lo crees que te esté pasando. Más yo me acuerdo que justo teníamos un gap en agosto y me pasó un jueves y yo ese lunes ya me iba como a la segunda parte del año a competir. Entonces yo llevaba ya 2 semanas en casa como preparándome y nada, pues se te para todo. Y además yo cuando me pasó dije, venga, no puede ser nada, no puede ser nada. Yo pensé que pues sí, me dolía, se me empezó a hinchar, pero no me esperaba ese diagnóstico y fue ir al médico y me iban dando noticia tras noticia y bueno, pues eso, un poco estado de shock y luego vas asimilándolo poco a poco, que al final es lo que es. Creo que también las cosas pasan por algo y para algo y que bueno, pues que necesitaba parar. Siento que ha sido demasiado tiempo, pero bueno, sí que necesitaba un parón en ese momento de mi vida. La verdad es que mi familia ha estado al pie del cañón, mis amigos, bueno, todo mi entorno. Luego también he estado trabajando mucho con un psicólogo y a nivel psicológico, que cuando pasan estas cosas al final es cuando más tienes que trabajar la parte mental, porque siento también que cuando pasan cosas fuera de lo normal, como extraordinarias, si consigues tú darle la vuelta, también siento que puedes sacar más aprendizaje de ello. Siempre le he dado bastante importancia al trabajo mental, pero sí que es verdad que con esto, al final, como tienes más tiempo, le da le diría como un cambio de perspectiva y un cambio en general, y lo he intentado enfocar desde otro punto de vista y le he metido más caña. Me da un poco de rabia porque siento que todavía no he empezado del todo, o sea, he empezado a competir pero no llevo tantos torneos. A mi 100%, este es mi segundo torneo que juego, entonces siento que todavía me falta un poco de rodaje para que se vaya reflejando más en el campo, pero no a nivel de resultados, sino a nivel de procesos. Pero sí, he cambiado muchas cosas y sí que se van notando. Sabes que las típicas frases de golpe a golpe y estar en el presente, que parece muy típico, pero al final es eso, es lo más importante, y luego que cada uno se lo lleva a su terreno. Pero sí, la frustración siento que no está mal, pero hay que saberla manejar. Hay que saber manejar tus emociones para que no te influyan negativamente. Entonces, bueno, eso, saber manejar tus emociones, trabajarlo, porque no puedes llegar a un torneo y que te salga. Siento que hay que trabajarlo y que cuando estés entrenando hacerlo y probar. Pero bueno, eso, estar en el presente, golpe a golpe y trabajar mucho esos procesos. Y yo le animaría a que lo intentase, que siempre puedes dar marcha atrás y que si no lo intentas luego te quedas como con la espinita de no haberlo hecho. Pero sí, pues trabajar mucho la parte mental, casi al mismo nivel que los otros aspectos del golf, pero porque es que al final el aspecto psicológico engloba muchas cosas. Tienes desde lo que de lo que trabajas mentalmente, de cómo estás en el campo, a incluso rutinas, que eso la rutina tiene mucha parte psicológica que puedes entrenar día a día y que no solo es, bueno, que la gente se piensa igual que no es tan psicológico, pero tiene mucha parte mental ahí dentro también. Yo he tenido un poco una batalla con el perfeccionismo general, con todo en la vida, golf y fuera, pero le diría que dejase el perfeccionismo atrás y que bueno, que aprendiese a relativizar.